Mira, es el caso similar, es un caso de vacancia también, porque se le termina el periodo al magistrado Néstor Castaneda, que era el segundo vocal de la Sala Constitucional, y al igual que en el caso del presidente, no se ha nombrado, porque se nombró indebidamente. Se nombró un sexto magistrado en la Sala Constitucional, que es inaceptable en términos constitucionales su cargo, y siendo un caso de vacancia, un caso extraordinario, aplicamos la reforma a la Ley Orgánica Judicial que la Asamblea Legislativa aprobó en el mes de agosto del año pasado, al artículo 12 de la Ley Orgánica Judicial, donde directamente habilita y faculta a la Sala de lo Constitucional para llamar magistrados suplentes de la Sala Constitucional sin pasar por Corte Plena. Esa facultad ya no la delega la ley en los casos de permiso por enfermedad, viajes, y en los casos también de vacancia, dice la reforma. Entonces, estamos en una situación similar, para garantizar también la integración plena de la Sala de lo Constitucional, y déjame decirte que ahí estamos también convencidos. No tenemos ningún temor de funcionar, y de hecho hemos estado funcionando ordinariamente desde el mes de junio, julio, y seguiremos funcionando así. Estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, garantizando la justicia constitucional, integrado de esta manera provisional, mientras no se elija. Porque en el último viernes de junio me acuerdo que hicieron una convocatoria de 3 magistrados, donde estaba en el caso de Durán, de Juárez, pero también a Rodríguez Ellis. Él no aceptó la convocatoria. Él no aceptó la convocatoria. Entiendo que está aceptando la convocatoria del llamamiento que está haciendo la Corte Paralela, en este caso. Pero ya con la integración del licenciado Durán y del licenciado Suárez, con eso conformamos el mínimo indispensable para integrar la Corte Plena y funcionar en las cuestiones administrativas y básicas. ¿Y esa interpretación que ustedes hicieron del artículo 2, la pueden hacer así o hace falta una demanda o que los ciudadanos presenten algo para que interpreten? Ustedes solos, como en Corte Plena, pueden tomarse. Por naturaleza los jueces interpretamos la ley, esa es nuestra función. Como el legislador legisla y como el Ejecutivo aplica la ley. Entonces es una facultad natural de los jueces interpretar la ley, especialmente en una situación extraordinaria como esta, en la que tenemos que garantizar el funcionamiento básico del órgano judicial. ¿Hace falta que esté más regulado ese tema en la ley para futuras? Por supuesto, mira, tenemos ahora en el proyecto de modernización y en la comisión de modernización que yo estoy dirigiendo, tenemos una iniciativa de renovar la base normativa del órgano judicial. Tenemos aproximadamente 12 proyectos, anteproyectos de ley que ya están preparados para ser presentados a la Asamblea Legislativa previa aprobación o visto bueno de Corte Plena, y una de ellas es la Ley Orgánica Judicial. Tenemos una Ley Orgánica Judicial consultada con la comunidad jurídica, consultada con la comunidad judicial, preparada por técnicos de la Corte Suprema. Ya la tenemos lista, el anteproyecto, donde está precisamente regulado de manera más clara y completa todo este tipo de eventualidades que se pueden presentar. Tenemos también, bueno, la nueva ley de la carrera judicial, la ley de la carrera administrativa judicial, para regular el escalafón en el personal administrativo, la ley de probidad pública. Tenemos también la iniciativa de regular de manera moderna y completa, en el marco de un debido proceso, la aplicación del régimen disciplinario para jueces, para la depuración judicial. Tenemos también un proyecto especial de ley para depurar abogados, aplicando el régimen disciplinario a través de la sección de investigación profesional. Tenemos también un proyecto de reglamento de Corte Plena, en el cual se pretende regular precisamente el acceso a la prensa o al público por medio de la prensa, en los casos que la ley no establezca una reserva, por supuesto. Entonces, pues tenemos varias iniciativas para renovar la normativa judicial, y dentro de ellas precisamente este tipo de cuestiones que han quedado sujetas a la interpretación. En este caso nosotros la hicimos con el fin fundamental de que no se entorpeciera la marcha del servicio de la justicia. Bueno, sobre la comisión que crearon en la Asamblea para investigar los nombramientos suyos, magistrado Jaime, y del magistrado González, ellos hablan de irregularidades, aunque han sido los mismos diputados quienes han hecho la aprobación, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos son los responsables de haber pasado por esa votación. Ellos, por ejemplo, hay un caso que llama la atención, que el acta de recepción de la segunda lista que envió el CNJ, donde ya se incluye el nombre suyo y del magistrado González y de Silvia Luz Regalado, tiene fecha de 16 de julio de 2009, en el pleno de la Asamblea Legislativa.
el mismo día que fue juramentado como presidente. Alegan que no hubo espacio para poder hacer las averiguaciones sobre los magistrados, pero en fin, el último fin de la comisión pareciera ser es impugnar el procedimiento de nombramiento. En ese tema, si alguna persona la han investigado, es decir, ya no a mí. No me he hallado nada ni me lo va a hallar. Yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho en mi vida y volvería a hacer lo que he hecho en mi vida, pues. Pero ellos están pretendiendo, según se dice, pues no lo puedo asegurar que así sea, que después de eso van a declarar la nulidad de los nombramientos. No tienen esa facultad. Las nulidades son cuestiones que están estrictamente como atribución de la función jurisdiccional. Yo no me puedo inventar solo porque se me ocurre que un documento es nulo. Tiene que haber una declaratoria de un tribunal que declara la nulidad. Si ustedes ven la Constitución, a diferencia de los otros órganos de Estado, la Asamblea Legislativa no tiene funciones más allá de lo que le establece la Constitución. En otros casos nos dice, y los que la ley los remite a la ley. Pero en el caso de la Asamblea solo tienen, pero estrictamente, las funciones que la Constitución le señala. Y esa pretendida nulidad de la que pues, entiendo que usted me está hablando, no la pueden decretar. Ahora, que tienen mucha inventiva, pues por supuesto, ¿verdad? Pero no pasa de ser eso. Es decir, la comisión tiene un interés político de atacarle a su nombramiento y al del magistrado González, pero más allá del interés político, me dice que no va a tener ningún efecto jurídico, entonces. No, en absoluto. Además, lo que esa comisión puede hacer no es vinculante, pero como decía hace un momento, ellos se pueden inventar lo que quieren inventarse, pues, pero de eso que tenga alguna base jurídica para llegar a otro tipo de conclusiones, estamos bastante distantes. Repito, la función de declarar nulidades es una función de tipo jurisdiccional, no función legislativa. Si ustedes recorren todas las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, no pueden declarar nulidades. Otra consulta que le quería hacer es el tema de en la Sala de lo Constitucional en 1995, con los votos de Domingo Méndez, Mario Solano y Hernández Valientes, le rechazó a Kirio Waldo Salgado un recurso de inconstitucionalidad contra la doble elección de magistrados en esa época. Según ese fallo, la Sala no tenía competencia, entonces surgen las dudas. Entonces uno dice, ¿por qué antes la Sala decía que no tenía competencia? ¿Habrán sido presiones o qué? Y ahora sí tiene competencia. Porque a muchos les puede resultar un poco confuso, ¿verdad? ¿Cómo es que antes no lo declaran un acto soberano de la Asamblea, entonces no es decreto, ley ni reglamento, y ahora la Sala, la misma Sala, si uno ve la Sala como un ente jurisdiccional, dice otra cosa? En ese tema mucho se ha dicho, incluso ha habido gente que dice que nosotros no podíamos tocar lo que se refiere a los nombramientos de magistrados ni cualquier funcionario de elección de segundo grado, porque son actos administrativos y que entonces no tenemos competencia. Pero sostener eso es llegar al absurdo, que como no se puede controlar eso, por ejemplo, la Asamblea podría nombrar a un coronel presidente de la Corte. Eso no es posible, porque hay requisitos mínimos que la Constitución establece que deben contener. Habrá cierto tipo de actos políticos que tal vez no sean controlables, pero si a través de ese acto político se está violando una norma constitucional, por supuesto que no existen zonas exentas del control de la Constitución. En ese punto hubo un cambio jurisprudencial. Claro, la Sala tiene ya, 1 de julio fueron 28 años de funcionamiento de la Sala Constitucional en 8 distintas integraciones. Desde 1984 hasta el 97, la Sala sostenía ese criterio de que cuando la Constitución dice que se pueden plantear demandas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos y reglamentos, debía entenderse leyes, decretos y reglamentos de contenido general, impersonal y abstracto, y que decretos de contenido concreto no. En ese momento, cuando viene una demanda del doctor Kirio Waldo Salgado contra una elección de segundo grado, dice la Sala, esto tiene un contenido concreto, no es abstracto, y se rechaza. Y se dijo que es un acto soberano y que los actos soberanos son políticos y no son controlables.
marzo-abril de 1997 se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que ya había sido rechazado cuando la sala era presidida por el doctor Gutiérrez Castro. Y la sala en ese momento cambió ese criterio jurisprudencial. Admitió la demanda contra la ley de amnistía, dijo no hay actos soberanos de la Asamblea que no puedan ser controlados, y saben ustedes que en septiembre de 2000 se emitió la sentencia donde se dijo que en el 244 de la Constitución hay 3 excepciones a la amnistía que puede dar la Asamblea Legislativa. Y ya en seguimiento de esa jurisprudencia, en 1999 se emitió la primera demanda contra elección de segundo grado, cuando la Asamblea había elegido al señor Eduardo Peñate Polanco como Procurador de Derechos Humanos. Se admitió y se llevó a esta sentencia. La sala no emitió sentencia porque el señor Peñate Polanco renunció. Entonces dijo la sala, ya no tiene sentido porque ha perdido efecto la ley. Y en aplicación de ese mismo criterio es que esta integración de la sala, en abril-mayo del año pasado, declarado inconstitucional la elección del señor Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. No es el único punto en que la sala, al haber cambios en la integración, cambia la jurisprudencia. Claro, la sala como institución efectivamente, ¿qué podemos decir? Que del 84 al 97 la sala sostuvo el criterio de que este tipo de actos no eran controlables en inconstitucionalidad. Del 97 para acá, desde la ley de amnistía y concretamente desde el caso del señor Eduardo Peñate Polanco en el 99, la sala admite demandas contra elecciones de segundo grado. Solo quiero ampliar sobre eso. Este tema ha dado lugar a mucha discusión en la comunidad política. ¿Qué tipo de control constitucional es el que ejerce la sala? ¿Y qué tipo de control constitucional ejercen todos los jueces del país? Hay 2 tipos de control constitucional. El control concentrado, que es un control constitucional exclusivo de la sala constitucional, que está en el artículo 183, que dice que la sala será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y podrá hacer la petición de cualquier ciudadano. Esta es la facultad de control constitucional que solo puede ejercer la sala. Pero también existe el control constitucional difuso, que es el que se aplica en los casos concretos que conocen los tribunales. Y esto va más allá de la sala constitucional, lo puede ejercer cualquier tribunal del país en los casos concretos. Cuando una parte invoca una ley o un artículo, una disposición de una ley, si el juez de manera fundamentada considera o interpreta que esa ley, en ese caso concreto, no es aplicable porque viola la Constitución, puede inaplicarla por inconstitucional. El artículo 185 dice, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Esto está relacionado con la ley especial que rige el funcionamiento de la Sala Constitucional, que es la Ley de Procedimientos Constitucionales. Cuando la Sala, en los casos concretos de elecciones de funcionarios de segundo grado, o elecciones de segundo grado, ejerce el control constitucional, se basa no solo en la Constitución, sino también en su ley especial, que ha sido reformada, y esa ley especial plantea en el artículo 77A, en el segundo inciso, lo siguiente: examen de constitucionalidad. También podrá declarar la inaplicabilidad de los actos jurídicos subjetivos, tanto públicos como privados, que violen la normativa constitucional. ¿Por qué la ley le amplía las facultades a la Sala Constitucional? Porque cuando la Constitución, en el artículo 182 establece todo el catálogo de facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia en sus salas. Al final dice que también tendrá las demás facultades que determine esta Constitución y la ley. La misma Constitución establece
que por ley se pueden ampliar las facultades de la Corte Suprema y por supuesto de sus salas. Entonces es así como el legislador amplió las facultades del control constitucional para actos jurídicos subjetivos, como el nombramiento de funcionarios. Y esto nos faculta a nosotros, y no tenemos ninguna duda de haber ejercido el control constitucional en las elecciones de segundo grado de funcionarios públicos, porque la Constitución nos lo permite, y específicamente ya la ley especial que rige este tribunal dice de que podemos también ejercer ese control de inaplicabilidad por inconstitucional de actos jurídicos subjetivos, tanto públicos como privados. Esto se fortalece aún más, la interpretación del tribunal, cuando los actos de nombramiento de funcionarios de elecciones de segundo grado se formalizan a través de un decreto legislativo. Entonces no hemos tenido ninguna duda, no estamos invadiendo competencias de la Asamblea Legislativa como se nos ha atribuido. Estamos ejerciendo el control constitucional en un acto concreto, con base constitucional, porque es un decreto legislativo, y por la ley especial que rige al tribunal, el artículo que les he leído, el 77A. La Constitución no habla de momento del tribunal constitucional. Por supuesto que sí. Solo permíteme un segundito. Les decía antes de que lo que ha indicado el magistrado Florentino Meléndez, de que en el caso de órgano jurisdiccional, ahí dice, y las demás que la ley les señale. En cambio, lo que les decía, sobre todo relativo a la nulidad que por indicar, dice en el artículo 131, el numeral 6, dice, con atribuciones de la Asamblea Legislativa, ejercer las demás atribuciones que le señala esta Constitución, no dice las leyes. Es decir, ellos no se pueden salir estrictamente de las atribuciones que están señaladas aquí en la Constitución. Aunque hagan una ley expresa, No pueden, sería violatorio de la Constitución. Claro, y fíjate otro tema similar a lo que está planteando el magistrado Belarmino Jaime. Públicamente, los políticos, la Asamblea, la comunidad jurídica, incluso abogados, han difundido el criterio de que la Asamblea Legislativa puede elegir 2 veces o más, porque no está prohibido expresamente en la Constitución. No habla de legislaturas. Sí, no está prohibido. Y se basan en el artículo 8 de la Constitución, que es un artículo que está ubicado, pues hay que ver en el contexto donde están ubicadas las disposiciones y tener una visión de interpretación unitaria o de conjunto de la Constitución. Está ubicado en el capítulo de la persona humana y los fines del Estado. Está hablando de los derechos de la persona humana. Y el artículo 8 dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. No está prohibido, dicen los diputados. No está prohibido elegir 2 veces. Esta regla no se aplica a los funcionarios públicos, se aplica a los particulares. Es obvio. ¿Qué regla se aplica a los funcionarios públicos? Se aplica la regla del artículo 86, inciso último, que dice, los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. La Asamblea Legislativa no puede, por mandato constitucional, ampliar sus facultades por ley. Sería absurdo en una democracia, en un Estado republicano, que la Asamblea Legislativa fuera más allá de las facultades que le da la Constitución, porque en el día a día podría estar cambiando las reglas y convertirse en un suprapoder o una especie de dictadura parlamentaria. Entonces, esta regla es la que opera. La Constitución no le faculta expresamente a la Asamblea Legislativa a elegir más de una vez en el trienio en el que ha sido electo por la ciudadanía. Ahora contesto tu pregunta. No hice. Bueno, mira, por supuesto que es un tribunal constitucional, la sala constitucional. La palabra, sí, está, yo te digo, está en el artículo 183. El artículo 183 dice, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar inconstitucional las leyes. Entonces, la Constitución expresamente dice, este es el tribunal que ejerce la jurisdicción constitucional en el país.
¿Cuál es la diferencia y por qué esta confusión de la Sala Constitucional y Tribunal Constitucional? Nosotros somos un auténtico Tribunal Constitucional. Tenemos las facultades de un Tribunal Constitucional. Es más, César, comparativamente hablando, tú comparas las facultades que tienen los tribunales constitucionales que existen en distintos países del mundo y compara las facultades que tiene la Sala Constitucional en este país, en esta materia, y te vas a dar cuenta que por razón de la materia, el ámbito de aplicación de la jurisdicción constitucional, por razón de la materia, es mucho más amplio que el que tienen otros tribunales que no están enquistados dentro de la Corte Suprema. Por ejemplo, acá, la subjetividad o la facultad que el ciudadano tiene para activar la justicia constitucional no la tienen en otros países donde hay tribunales constitucionales que están separados de la Corte Suprema. Aquí cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir a declarar, a pedir que se declare inconstitucional una ley, y puede un ciudadano lograr que se expulse del ordenamiento jurídico una ley por petición ciudadana, porque el artículo 183 lo dice, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Incluso tiene más facultades la Sala Constitucional de El Salvador en amparos, porque podemos ejercer el control constitucional de la política, del poder político, de los derechos políticos, como lo hemos hecho en las 8 o 10 sentencias que hemos emitido en esta materia. Eso tú vas a México, la Suprema Corte de Justicia de México en materia constitucional no puede ejercer el control en materia política porque se lo ha delegado la Constitución al Tribunal Federal Electoral, que es el TRIFE. Y así puedes ver en otros países. Entonces, no es dónde está ubicada la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional lo que le da la fortaleza o la naturaleza del tribunal, sino las facultades constitucionales que tiene. Bueno, con las facultades, pero lo que pasa es que aquí ha habido, se ha mencionado en varias ocasiones, una intención de crear un tribunal constitucional. Claro, eso no existe ahora. Y la palabra tribunal constitucional como tal no aparece. ¿En el artículo 183? No, aquí lo que dice es tribunal competente. O sea, ¿En qué materia? En lo constitucional. Ah, bueno. Sí, sí. Ok, pero son interpretaciones suyas, ¿entiendes? Bueno, yo soy un juez, por naturaleza tengo que interpretar, y lo tengo que interpretar extensivamente a efecto de que mi interpretación favorezca en mayor grado los derechos de la ciudadanía. Sí, pero o sea, mi duda es, pues, a ver, al no existir como tal ese tribunal constitucional con esas palabras, que, sí, que su, digamos, su función sea mediar en este tipo de conflictos como el que estamos hoy, ¿por qué llamarse de esa manera? ¿Por qué autodenominarse de esa manera? Mira, lo hemos hecho en algunas sentencias cuando estamos hablando de las funciones de la Sala Constitucional. Por supuesto que el nombre que la Constitución determine es Sala Constitucional, pero eso no le resta poder al tribunal. Lo que sí limita al tribunal en materia administrativa es estar dentro de la Corte Suprema. Pero el hecho de estar dentro de la Corte Suprema no le limita en lo mínimo su función jurisdiccional. Bueno, ningún tribunal del país, César, puede ser debilitado en su función jurisdiccional por la Corte Suprema de Justicia. Sería una violación a la Constitución que la Corte Suprema de Justicia invadiera la competencia de cualquier juzgado de paz solo porque es el Tribunal Superior del país. No puede hacerlo. Solo es en materia administrativa, el funcionamiento administrativo. Entonces, el hecho que la sala esté dentro de la Corte, fuera de la Corte, no le resta poder. Y eso, fíjate, que nos ha dado poder a nosotros como tribunal o como sala constitucional para juzgar a la misma Corte Suprema. Por eso se ha dado el conflicto. ¿Por qué crees tú que estamos demandados como delincuentes en la Fiscalía General de la República por 9 compañeros? Porque han interpretado equívocamente que porque somos parte de la Corte Suprema no podemos juzgar a la Corte Suprema. Eso no es posible. Entonces habría una instancia, habría un poder del Estado fuera del control constitucional que es la Corte Suprema. Eso no puede ser. Quedarían desprotegidos los ciudadanos por abusos de poder de la Corte Suprema de Justicia porque nadie podría juzgarlo. Porque según este criterio de los colegas hemos cometido prevaricato porque sin estar contaminados en los casos, sin estar inhabilitados en los casos para conocer, nos hemos erigido como el juez natural, como el juez constitucional para juzgar a la Corte Suprema en actos a petición ciudadana en los cuales, en cuya decisión no hemos participado nosotros. Si nosotros hubiésemos participado en los actos cuestionados por los ciudadanos, por supuesto que tendríamos que habernos apartado del caso. Pero eran demandas viejas que vienen en la Corte Suprema, 25 demandas de los años anteriores, ordenadas, aprobadas por otras composiciones en las cuales no participamos, no estábamos contaminados, no había causal de inhabilitación para excusarnos o para que nos recusaran, y por lo tanto
afirmamos nuestra competencia como jueces naturales, como jueces constitucionales, y por eso abrimos expedientes contra la Corte Suprema. Ellos querían que nos apartáramos como titulares, pero también tenían que apartarse los suplentes. Entonces, ¿quién iba a jugar a la Corte Suprema de Justicia? Sin embargo, hay una petición que se hizo cuando se pedía revisar los nombramientos del magistrado Jaime, donde incluso se hablaba de la petición del decreto legislativo que posibilitó su traslado de sala. Gente que se pedía que se apartara, incluso que usted se apartara de conocer eso, y no se dio. O sea, ustedes no lo admitieron. Yo no firmé esa demanda, no la firmé yo. Es más, le voy a decir algo. Si ustedes leen los decretos de hoy, de 2012, en ninguno de los decretos menciona mi nombre. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Que vinieron los políticos y después no, es que es para fulano. Pero eso no lo decía el decreto. Les digo que en realidad, en un principio, yo no sentía tener ninguna inhabilitación para entrar a conocer eso. Al final me excusé pues para evitar mayores problemas. Pero no es que tuviera una cuestión así como que el decreto decía, mire, quiten a fulano de tal. No lo decía, pudiera haberse aplicado a cualquiera. Pero digamos, usted no falló no, yo sentencia, no. Pero estaba presente cuando se determinó la admisión. En la misión sí, porque el Código Procesal Civil y Mercantil permitía. Pero esa es mi pregunta, es decir, lejos de cualquier inhabilitación legal, ¿no le parecía que era ético apartarse incluso en la admisión? No, porque como les digo, el decreto no me mencionaba, no había razón para sentir que era en contra mía. Es más, el Código Procesal Civil y Mercantil, que también se aplica de manera citatoria, ahí le establece, aún en aquellos casos en que hay una recusación, digamos, por el magistrado, puede seguir conociendo. Lo que no puede es producir sentencia definitiva. Ahí está clarísimo. Hay disposición expresa. Hay también acusaciones sobre ese tipo que son juez y parte, que han participado de cosas que les implicaban directamente y hablan de la inhabilitación que había al principio, a la prohibición que se le había hecho a la anterior sala, a la asamblea, de elegir funcionarios, de elegir magistrados, cuando fue la promoción precisamente de ustedes. Mencionan eso y mencionan otros casos, por ejemplo. Bueno, sobre esto último, la señora Michelle Gallardo planteó el amparo contra el Consejo de la Judicatura pues decía que cumplía los requisitos y no se había incluido en la lista, y la sala que salió 2009 efectivamente admitió y suspendió. En los días en que la asamblea estaba, no sé si días antes o el propio día que hizo la elección, la señora Michelle Gallardo vino a presentar un desistimiento. La ley de procedimientos constitucionales dice que el desistimiento del amparo produce efectos sin necesidad de aceptación de la contraparte, es decir, el que plantea el amparo ya no quiere seguir con el amparo, casi que es automático sobreseer porque él ya no quiere que el amparo siga. Y la señora Michelle Gallardo había presentado una demanda, solo que la presentó cuando en la primera quincena de julio de 2009, en que ya no había magistrados. Nosotros la resolvimos porque ya éramos los que estábamos autorizados para resolver, pero la ley en ese punto es bien clara. El desistimiento produce efectos sin aceptación. Es el demandante el que dice ya no quiero que este amparo siga, y en el expediente está el escrito presentado en la primera quincena de julio de 2009 por la licenciada Michelle Gallardo, de que el amparo ya no se tiene. Este tema, César, de si somos tribunal o no somos tribunal, tiene mucho de falaz. Esa idea de que la siguiente etapa en la independencia de la justicia constitucional después de una sala es crear un tribunal constitucional. Vamos a ver las experiencias en Sudamérica. Ecuador, Bolivia, han tenido tribunales constitucionales que no han tenido la suficiente fortaleza, porque siempre se piensa en Europa, que en Europa son tribunales constitucionales, y aquí en Guatemala, cuando Jorge Serrano Elías dio el autogolpe del 93, sí, la Corte Constitucional de Guatemala lo declaró inconstitucional y le ordenó al ejército de poner al presidente Serrano Elías, etc. Pero en Sudamérica ha habido experiencias de tribunales constitucionales que no han sido, digamos, ese siguiente nivel de independencia respecto de las salas. Y en Centroamérica, que tenemos salas, hemos tenido experiencias que son prácticamente ya conocidas a nivel regional como muy exitosas. La experiencia de Costa Rica tiene mucho de falaz,
esto de que en este momento la Constitución habla de sala y es como una etapa previa, ¿verdad? Si queremos pasar a la siguiente etapa hay que reformar la Constitución, crear un tribunal constitucional para que sea más independiente. Lo han dicho algunos políticos. Eso no es así siempre. Eso depende de una serie de factores y en buena parte de la propia actitud que toman los magistrados. Tiene mucho de chantaje esto. Cuando en Centroamérica las sentencias que emitimos las salas no les gustan a los políticos, nos ofrecen crear tribunales constitucionales. Pero en Sudamérica, cuando los tribunales constitucionales emiten sentencias que no les gustan a los políticos, les ofrecen reformar la Constitución para cerrar el tribunal constitucional y crear una sala especializada dentro de la Corte. La diferencia es lo que decía Florentín. No tenemos autonomía presupuestaria o autonomía administrativa. En ese punto estamos vinculados a la Corte, pero en lo jurisdiccional es una sala, tribunal, es un ente jurisdiccional, si queremos utilizar una expresión que englobe a los dos, con capacidad de controlar cualquier acto de autoridad que lesione derechos o principios constitucionales. ¿Cuál sería su propuesta? Para mí es innecesaria una reforma constitucional de crear un tribunal constitucional, porque eso va a dar más independencia, porque esto va a evitar que se den este tipo de conflictos. Solo hay que ir a ver en Italia, en España, en Colombia, en Guatemala, donde hay tribunales fuera de la Corte, son los mismos problemas. De repente, en un caso penal, la Corte Suprema, en la sala de lo penal, dice que esta garantía del debido proceso se tiene que entender así. Cuando ven habeas corpus al Tribunal Constitucional y él lo entiende de otra manera, se da el conflicto de las dos cortes. Pero ese es un tema casi de libro, de manual, este tema de los conflictos en las dos cortes. Y hay un tercer modelo que es el que tiene México, el que tiene Estados Unidos, Argentina, Panamá, que la misma Corte, cuando le llegan casos constitucionales, se convierte en un tribunal constitucional para resolver ese caso. Es decir, no hay un tribunal especializado, sino que los mismos casos se tiñen de color constitucional, pero son los modelos que se tienen. Al reformar la Constitución para crear un tribunal constitucional, ¿se van a evitar conflictos como estos? Una reforma constitucional que es una propuesta que ha salido por ahí para limitar o quedar claro cuál tiene que ser la competencia de la sala de lo constitucional. Pues sí, pero para decir que la sala no puede invadir las competencias de la Asamblea. La Asamblea hace su propia interpretación de la Constitución y hablemos de un caso no resuelto por nosotros. Vamos a ver un caso del 99. No sé si recuerdan ustedes que la Asamblea entendía que la mayoría calificada para otorgar empréstitos solo se refería a contratos. Si era emisiones de títulos valores, decían, vale la mayoría simple. Y la Constitución dice, para aprobar empréstitos se necesita la mayoría calificada. La Asamblea hacía su propia interpretación y decía, no estoy violando la Constitución. Esta es emisión de títulos valores, no es un contrato con el Banco Mundial, con el BID, etc. Vino la sala del 99, otra integración de la sala anterior, y dijo, no, empréstito es equivalente a deuda pública, ya sea que se contraiga por contrato o por emisión de títulos valores, letras del tesoro, bonos, lo que sea. Hay que reformar la Constitución para aclarar eso. Es que hay que reformar una cantidad de disposiciones constitucionales por estos problemas interpretativos. En los Estados Unidos esa es la práctica. Hay un tema, digamos, que no se sabe si es constitucional o no. La Suprema Corte dice que esto es inconstitucional, pero el legislativo quiere dejarlo más claro, reforma la Constitución, y en sus 200 años de historia tienen muchos casos de reformas constitucionales que se han hecho como consecuencia de jurisprudencia de la Suprema Corte. Ahí estaba, cuando usted se había levantado, estaba preguntando al magistrado Jaime sobre la comisión que se había hecho precisamente para investigarlos a ambos, ¿verdad? Y lo último que mencionaban era el tema del caso suyo, en el caso de violencia intrafamiliar, como poniéndolo como que no lo había dicho el Consejo Nacional de la Judicatura, y ya me explicaba que era como para crear una especie de causal de anulación que no está definida en este momento en la ley. La Constitución, en el artículo 186, da una regla de mayoría para elegir y destituir 56 votos. Y como no se tienen, se buscan este tipo de tretas, pero son las típicas tretas que utilizan los políticos para amedrentar o para violentar la independencia judicial. Y es lo que hemos sufrido por 3 años. Pero yo creo que el presidente Jaime, cuando fue presidente, creo que fue el que más
amenazas y concreciones de demandas de antejuicios y eso. Llegó el primer lugar. Sí. Demandas de antejuicio. No, y también con respecto a esa comisión, ya digamos no una valoración de si eso no es legal, sino una cuestión ética. ¿Y de quiénes integran la comisión? Un diputado que evaluó a una policía, dice que la policía la atravesó porque hizo el disparo. Otro señalado por la Comisión de la Verdad por alterar documentos. Y solo joyas de ese tipo van a entrevistar a alguien. ¿Cuál es la fortaleza moral de ellos para venir a crear una comisión? Sinceramente, es hasta vergonzoso que crear esa comisión. Primero deberían de analizarse ellos antes de ver al vecino. Bueno, de hecho hoy publicamos en la prensa gráfica una columna de opinión del padre Tojeira que decía eso, y decía, por ejemplo, que calificaba ese delito de la policía, en el caso suyo, por ejemplo, de que se había resuelto en un tribunal de familia el tema familiar, que no tenía comparación. Yo quisiera hacer... Exacto, vamos a ir terminando y ir buscando las últimas preguntas, pero quizás decirle, una de las cosas que usted decía anoche, hablaba sobre modernizar la Constitución. El órgano judicial. El órgano judicial. ¿Eso cómo se puede hacer, magistrado? Desde la sala. Bueno, desde la sala la modernización está en marcha, al igual que en el órgano judicial desde hace algunos años. En la sala, la visión de modernización apunta a modernizar la jurisprudencia de la sala, en los tres procesos: procesos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidad. Esto implica, por supuesto, no desconocer la jurisprudencia y los precedentes valiosos que otras composiciones de las salas anteriores han dejado como un legado para la jurisprudencia constitucional. Pero implica tener otros parámetros, es decir, como referentes y como reafirmación y consolidación de la jurisprudencia que estamos nosotros llevando adelante en los tres procesos. Me explico. En los casos donde procede, consultamos, por ejemplo, jurisprudencia de tribunales prestigiosos en el mundo, de tribunales serios. Tribunal Constitucional Alemán, Tribunal Constitucional Español, Corte Constitucional de Colombia, Sala Cuarta de Costa Rica, que es la Sala Constitucional de Costa Rica, para mencionar algunos ejemplos. En algunos casos hemos visto también la jurisprudencia norteamericana, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o de la Suprema Corte de Justicia de Argentina. El caso no entendido todavía por algunos sectores, que es el tema de libertad de expresión, es un ejemplo claro de esto. La sentencia que emitimos, en el caso del artículo 190 del Código Penal, muy compleja, por cierto, en términos jurídicos, no era un tema fácil porque era un tema de colisión de derechos, libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, versus derecho al honor e intimidad personal, que tampoco es un derecho absoluto. Y que ambos, cuando colisionan en la vida cotidiana o con el ejercicio del periodismo o en las relaciones interpersonales, presentan el riesgo de invasión de un derecho en el otro o de lesión de un derecho en el otro. Ese conflicto lo resolvimos en esta sentencia con esta visión de modernización de la justicia constitucional, acudiendo como referente, no con efectos vinculantes, a la jurisprudencia de estos tribunales prestigiosos. ¿Cómo habían resuelto estos tribunales prestigiosos casos de colisión de derechos? En el caso de la jurisprudencia norteamericana acudimos a la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la doctrina de la real malicia, que también fue adoptada en jurisprudencia que sí es vinculante para El Salvador, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las 9 sentencias que ha emitido sobre libertad de expresión. El caso Herrera Ulloa, el caso Donoso contra Panamá, el caso Usón contra Venezuela, el caso Quilmes contra Argentina, el caso Palamara contra Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Los 9 casos, Ipse contra Perú, los casos del sistema interamericano sobre libertad de expresión. Eso para nosotros es una visión moderna de la jurisprudencia constitucional. Eso nos demuestra que estamos en la línea de la jurisprudencia más avanzada del mundo, adaptada por supuesto a la realidad salvadoreña. Esto no quiere decir corta y pega tampoco. Tenemos que interpretar el artículo 6 de la Constitución, que no está adecuadamente redactado definitivamente. Está incompleto el artículo 6 de la Constitución.
lo interpretamos en consonancia con la Convención Americana, el artículo 13, o con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que sí son vinculantes en El Salvador. Y esa interpretación de conjunto nos permite a nosotros, como jueces constitucionales, desplegar el efecto útil de estos artículos o de estas normas en favor del ciudadano, en favor del titular del derecho. De tal manera, así resolvimos, por ejemplo, esta colisión de derechos, que yo lamento mucho que algunos sectores de prensa no entendieron, porque tampoco hemos podido dialogar con ustedes sobre estos temas, no entendieron que en esa sentencia, con esta visión de modernización, nosotros le otorgamos una protección reforzada a la libertad de expresión, pero dependiendo del escenario. Por ejemplo, dijimos, cuando se trata de la libertad de expresión o la libertad de prensa frente al poder político del Estado, frente al honor del funcionario, queda debilitado el honor del funcionario, no sacrificado, y se ensancha el poder de la libertad de prensa y de la libertad de crítica de la libertad de expresión, porque hay un interés público de por medio. Pero cuando el destinatario, la colisión de derechos se da entre un particular, entre el derecho al honor de un particular y la libertad de expresión de otro, ahí no se ve reforzada la libertad de expresión frente al derecho al honor. Siempre hay un límite. Entonces, este test constitucional e internacional lo resolvimos nosotros interpretando la Constitución, el derecho al honor, la libertad de expresión, pero también tomando como parámetro la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia constitucional de estos tribunales como referente y, por supuesto, los tratados de derechos humanos. Esta es una visión de modernización, de esa manera, de la Sala Constitucional. Modernizar la jurisprudencia. Pero en el otro escenario más grande, que es el que yo estoy dirigiendo ahora como coordinador de la Comisión de Modernización del órgano judicial, tenemos proyectos que apuntan hacia la modernización de la justicia en el país. Por ejemplo, les mencionaba antes, la renovación de la legislación judicial en el país. Tenemos leyes de hace 40, 50 años que están rigiendo la vida judicial en el país. La ley de probidad pública es un imperativo para llevar la ética a la función pública, no solo de la Corte, sino de todo el aparato del Estado. La renovación de las secciones de investigación judicial y profesional a través de legislación, etc. También el fortalecimiento y ampliación de los centros judiciales integrados. Esta es una visión muy moderna, porque en un mismo lugar, con edificaciones dignas para las personas que trabajan y para los usuarios, se instalan todos los tribunales para una zona o subregión geográfica determinada, pero también ahí queremos integrar al Ministerio Público, ahí queremos integrar también medicina legal, delegaciones de la policía, de universidades con los socorros populares para que atiendan al público, es decir, poner en un mismo lugar todos los servicios de justicia y facilitar el acceso material de los ciudadanos. Centros judiciales integrados. Tenemos la política, ya está en marcha, de los tribunales ambientales por primera vez en el país. Vamos a crear tribunales y cámaras ambientales para proteger jurisdiccionalmente el medio ambiente. Esta visión de modernización nos está llevando a llevar adelante la política de separación de funciones administrativas y funciones jurisdiccionales para que el juez tenga tiempo de calidad entregado a la justicia y no ande metido en cuestiones burocráticas administrativas como estamos ahora, desde el presidente de la Corte, pasando por los despachos hasta los tribunales del interior del país. En materia de tecnología, estamos renovando la planta informática. Entre el año 2011 y 2010 se entregaron no menos de 3.500 computadoras en el órgano judicial, equipos de fotocopiadoras, impresoras en todos los tribunales y unidades administrativas. Pero en esta visión de la planta informática va incluida la capacitación. Tenemos proyectos específicos, como por ejemplo llevar adelante la notificación electrónica. Ya tenemos el proyecto de notificación electrónica. Con esto vamos a enfrentar la retardación de la justicia, vamos a hacer más rápida la justicia en todos los procesos judiciales. También por vía electrónica el seguimiento de procesos, para que el juez o el resolutor sepa cuándo se le vencen los plazos para ir cumpliendo con los plazos legales. También tenemos con esta visión de modernización la transparencia y la ética en la justicia. Hemos abierto ya la oficina de acceso a la información pública, tenemos un portal de transparencia, estamos modernizando la página web, completándola, para que las salas, los tribunales, las unidades administrativas, el presupuesto, su ejecución, etcétera, 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 esté a la mano de ustedes, de los periodistas, para que sean el intermediario con el público y puedan procesar esta información. Ciencia y tecnología en investigación de delitos. Hemos conseguido, con gestiones que hemos hecho
cooperación científica de alto nivel mundial. Van a venir científicos a finales de año, si no estamos metidos todavía en este problema, ya los hemos conseguido, europeos y norteamericanos, a capacitar 2 unidades estratégicas del Instituto de Medicina Legal, la unidad de genética y la unidad de antropología forense. Esto tiene que ver con el ADN, con la identificación de cadáveres, con el tema de los desaparecidos, que hoy es un fenómeno alarmante en el país. Vamos a preparar al personal, vamos a comprar equipos, además de los que ya tenemos, para tener tecnología de punta y poderle prestar servicios a Centroamérica, tal como ya lo estamos prestando de parte de medicina legal. Esto también va a potenciar la investigación de los delitos sexuales por la vía del ADN. O sea, estamos apuntándole a la tecnología y a la científica de alto nivel. El otro punto de la modernización es apuntarle al personal. Esa es una inversión estratégica que tenemos que hacer en el órgano judicial. Modernizar la justicia desde la capacitación y especialización del personal administrativo y el personal judicial. Ejemplo, hay personas que por escasos recursos económicos dejaron su carrera truncada y están trabajando acá. Les vamos a permitir y les vamos a apoyar con fondos públicos y con convenios que estamos ya gestionando con algunas universidades para que concluyan sus carreras en el área que están trabajando. Gerentes, administradores, personal judicial, o si no han iniciado una carrera, vamos a promover que inicien una carrera universitaria que sea afín al cargo que están desempeñando. Becas universitarias, media becas universitarias, con apoyo y convenios con las universidades. También ya estamos logrando algunas pasantías en el exterior. Estamos mandando gente que se vaya a capacitar afuera para que venga a prestar sus servicios más especializados al país. Medicina legal es una de las primeras que se ha favorecido. Pero también le estamos apuntando a las secciones de investigación judicial y profesional para combatir la corrupción con capacidad. Hemos ya acercado cooperación con los Estados Unidos, yo me he reunido con la Embajada de Estados Unidos, estamos en proceso de formalizar esta cooperación para que vengan agentes del FBI, por ejemplo, o expertos en investigación científica a capacitar a nuestros cuadros para investigar la corrupción de jueces, la corrupción de personal judicial, la corrupción de abogados y notarios en este país. Queremos capacitar personal, invertir en personal, especializarlo en estas áreas claves como es la depuración y el combate a la corrupción. También con el tema del personal queremos avanzar en sus prestaciones. Hay un desorden administrativo en la Corte Suprema de Justicia. Hay abogados que están trabajando de ordenanza, por ejemplo. ¿Ya? Hay personas que no llenan el mínimo perfil y están trabajando con salarios muy altos en el órgano judicial. O sea, hay un desorden. Queremos establecer un escalafón para que haya un uso racional de los recursos, distribución de salarios y promover la meritocracia en el órgano judicial. Ya lo estamos haciendo en la Sala Constitucional, la meritocracia. Están entrando abogados bajo filtro, bajo exámenes y no bajo nepotismo, como ha sido en el pasado en el órgano judicial. Vamos a crear un fondo de protección para los empleados. Vamos a crear un fondo de protección para los jueces, como lo manda la ley. Y también estamos pensando en un seguro médico hospitalario para los empleados y trabajadores de más bajos recursos del órgano judicial. Por supuesto, ellos tienen que cotizar, pero queremos llevar adelante esta inversión en el personal. Eso es modernización. Y por último, el tema de la depuración y la probidad. Queremos potenciar la sección de probidad y las secciones estratégicas del órgano judicial. Investigación judicial, investigación profesional. Estos son algunos ejemplos de los planes que tenemos en marcha. Hay inversiones millonarias que están en marcha, que se ponen en riesgo. Solo si me permiten, por favor. No me gusta el uso de la palabra, ustedes lo podrán notar. Quiero aprovechar para esto para terminar. Tenemos inversiones, según el presupuesto del Estado, que están en marcha. Queremos crear un centro judicial integrado en la Unión, tomando en cuenta la distribución estratégica territorial del gobierno de la República. Apostarle a la costa, apostarle a la nueva redistribución territorial de acuerdo a la Ley de Desarrollo Territorial del país, en Chalatenango, en Apopa, en Santa Tecla, en San Marcos, en San Salvador con las cámaras. Es decir, queremos apostar a la concentración. Esto no quiere decir despido de trabajadores, sino a una redistribución territorial ajustada al mapa judicial, que fue una inversión multimillonaria del Estado con el Banco Mundial, que tenemos ya esa consultoría y tenemos que redistribuir y agrupar por razón de la materia los tribunales para que presten un servicio más ágil a la población. Todo esto
y muchas otras cosas más están en riesgo ahora con esta crisis que tenemos. A medida avanzan los días, se nos acercan plazos límites que pueden generar responsabilidad a los fondos del Estado, porque se vencen contratos, se vencen plazos en estos proyectos. ¿Y quién va a dar la orden para eso? ¿El doctor Ovidio Bonilla o el presidente de funciones? O sea que lo que está sucediendo ahora va a trascender no solo para las cuestiones del cumplimiento de la sentencia, sino para los fondos del Estado que están en juego en todos los procesos de modernización. ¿Y qué es lo que está en juego? Y quiero concluir con esto, con esta crisis que se está avecinando en el sistema judicial por el incumplimiento de las sentencias. Miren, aquí hay en juego tres cuestiones fundamentales. La modernización del órgano judicial, que se va a ver entorpecida, y por lo tanto los fondos del Estado. Segundo, el Estado de Derecho en este país, que con los avances que ha habido con el proceso de paz se van a quedar estancados o va a haber una involución en este proceso. Y tercer lugar, algo que a mí me duele muchísimo como salvadoreño, ya no como juez, es el honor de este país, la imagen de este país, el prestigio de este país se va a ver deteriorado, mejorado con lo que hemos ganado con el proceso de paz a nivel internacional, con la consecuente disminución de la cooperación internacional. Miren, el tema del Estado de Derecho, para no ampliarles mucho, se va a ver afectado, y ya se está viendo afectado por el debilitamiento que va a tener la supremacía de la Constitución en este país, por el debilitamiento en la protección de los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño, por el debilitamiento en el control constitucional del poder, de los poderes públicos en este país. La soberanía popular está siendo desconocida por los poderes públicos en este país. La división de poderes, la independencia judicial, es decir, el Estado republicano y democrático declarado así por la Constitución está siendo amenazado por esta crisis de incumplimiento de las sentencias. Por lo tanto, lo que está en juego aquí ya son cuestiones gruesas de país. Se avecina un daño país que es previsible. Yo creo que los políticos, los que tienen en sus manos la decisión del cumplimiento de estas sentencias, tienen que entrar en reflexión profunda. Aquí no es una cuestión de capricho, por favor. Esta es una cuestión ya del honor de la salvadoreñidad, lo que está en juego. Esta es una cuestión de la constitucionalidad, lo que está en juego. El Estado de Derecho está en riesgo y está en peligro en este país si se sigue con la insistencia de no acatar los fallos constitucionales y someterlos ante un tribunal no ajeno a las competencias que se le han otorgado en materia de integración, someterle a él la decisión de este caso y no a la sala constitucional que tiene competencia exclusiva en esta materia. Discúlpame que me No se preocupe. Lo que sí queríamos hacer breves preguntas a cada uno específico que teníamos ahí. Pero breve. Sí, breve, sí. Quizás empecemos con este doctor. Bueno, entiendo que se le despuntó a los dirigentes sindicales que no se presentaban a trabajar y hay unos que incluso todavía no están recibiendo su salario. ¿Habrá esto o cree que motivó esto a que ellos se hayan decidido a abanderar la instalación de los magistrados que fueron declarados inconstitucionales? Yo creo porque de los sindicatos rebeldes, llamémoslo así por un momento, solamente es uno. Aquí creo que son 4 o 5 sindicatos, solo es el que tomó eso, y ni siquiera completo, porque ellos se han dividido. Ayer nada menos salió un comunicado de parte de ellos, digamos, donde se apartan ellos de esa cuestión. Lo que pasa es que la persona que está liderando, digamos, a los sindicatos en eso, es una persona que en este momento se le está siguiendo un proceso de destitución, porque el año pasado, sin pedir permiso y sin que nadie lo autorizara, se fue 10 días a Estados Unidos. Entonces se sacaron las certificaciones de migración, la declaración del jefe que no le había dado permiso, y eso causa restitución. Entonces creo que de algún modo eso ha influido para que él haya tomado este tipo de actitudes, pero por lo demás no tenemos en realidad problemas con el sindicato. Con el resto, de hecho el sindicato más grande no se ha metido. El que digamos es Felipe Blanco, el dirigente principal, no se ha metido en esto. Con usted, magistrado Blanco, ¿cómo interpreta el hecho de que a las asociaciones de jueces como el Foro Democrático, que
había defendido las resoluciones de la sala, que había apoyado y que había abogado por la independencia judicial. Ahora vemos que la presidenta está desacatando el fallo de la sala en el caso de la magistrada Rivas. ¿Cómo queda la situación y si ha venido a incidir las sentencias en una reconfiguración de las asociaciones de jueces? Yo siempre he pensado que el tema de la independencia judicial, además de ser un principio, un valor ético, reside en la propia persona. Es una decisión individual, personal, porque es inevitable las intromisiones en la toma de decisiones, pero al final es el propio juez quien va a decidir comportarse de determinada manera. La independencia es una situación personal al final, es un asunto de la intimidad de cada quien. Ahora, yo creo que lo que estamos viviendo dentro de la judicatura es muy importante para reflexionar sobre la necesidad de insistir en la independencia judicial. Creo que hemos visto muchos ejemplos de lo que no debería de hacerse por parte de un juez que está obligado a defender y a promulgar la independencia judicial. Yo creo que estas son lecciones que debemos de aprender todos los jueces en carácter individual, pero también dentro de las propias asociaciones. Esto lo que nos da a entender es que el tema de independencia judicial necesita más debate, más reflexión, más conciencia del valor que tiene y apoderarse como órgano judicial de esa característica que le es nata al ejercicio de la judicatura, ¿no? Que es la independencia judicial. Yo creo que las asociaciones de jueces tienen que entrar en un proceso de reingeniería, de reflexión. Después de esto, supongo que ya lo están haciendo, ¿no? Las diferentes asociaciones. Hay algunas que se han pronunciado abiertamente, hay otras que supongo que están en ese debate interno sobre qué debe de entenderse por independencia judicial. magistrado González, estamos en una ronda, una pregunta específica para cada uno. En su caso, cuando usted la vez anterior hablaba de los ofrecimientos que le hicieron de la presidencia a cambio de avalar el traslado del magistrado Jaime, no sé si me puede comentar si hubo más cosas de por medio, si le pidieron a cambio otras cosas cuando le ofrecieron la presidencia de la Corte. Mire, eso solo fue un ejemplo de lo que ha pasado estos 3 años. ¿Qué le puedo decir? Cuando yo en una entrevista a un medio electrónico en mayo de 2010 le dije que estábamos estudiando el tema de candidaturas no partidarias. Pues hubo representantes de partidos que pidieron venir aquí, se les escuchó y señalaron el riesgo de que podía generar a nivel interno, que se pusiera a competir internamente a sus propios candidatos en un departamento. Eso es una conversación donde usted escucha la preocupación de un sector que puede resultar perjudicado con una sentencia. Sabe, fue público pues en el país todo la tensión, digamos, quizá a nivel de más baja intensidad que hubo cuando tanto en 2010 como en 2011 tuvimos en conocimiento las demandas de inconstitucionalidad contra esas leyes de presupuesto, una que autorizaba la transferencia de partidas a una sola partida de gastos imprevistos y lo otro de gastos de emergencia en el 2011, sin especificar qué se podía entender como situaciones de emergencia. Esa ha sido la tónica por 3 años. Yo eso lo mencioné a propósito de que la decisión esa es la convicción que yo tengo, la decisión de mover al magistrado Jaime de la Sala no fue porque la Asamblea en el 2009 ya tuviera claro de que los magistrados Meléndez, Blanco y yo estábamos designados para la Sala por 9 años.
y que al magistrado Jaime lo dejaban designado solo para 3 como presidente con la idea de sacarlo después. Sino yo tengo la impresión de que como consecuencia de las sentencias se adoptó la decisión y luego usted vio cómo se salió diciendo es que el decreto separa en párrafos diferentes, en uno están 3 magistrados que están designados para la sala para 9 años y otro que solo fue electo para 3 años. La decisión ya estaba. Y dentro de eso es lo que hemos tenido todos los 3 años. Entre ofrecimientos, amenazas, difamaciones, bueno, pero es lo que hemos vivido. Peticiones concretas, como por ejemplo decirle, necesitamos que resuelva de esto de otra manera en la Corte de Cuentas, en el nombramiento del director de la policía. Sí, pero es lo que, le digo, es lo que hemos tenido los 3 años, ¿no? Algo así como, si no se sacara la sentencia de la Fiscalía, eso ayudaría mucho y bajaría la tensión. En el caso, ya está sentenciado. Es decir, ha sido la tónica constante por esos 3 años y nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos yo creo que en buena parte tiene que ver, como lo acaba de señalar el magistrado Blanco, con las personas, con cuánto uno mismo se crea la independencia y uno mismo esté consciente de las potestades que le implica el cargo. Eso ha generado una reacción que no se había visto antes. Habíamos pensado que la coyuntura del 743 había sido lo más grave de los acuerdos de paz, pero ya vemos que ahora que se toca, digamos, esta especie de piñata que se hace con las elecciones de segundo grado, pues genera algo más grave todavía. Pero esa ha sido la tónica constante por 3 años y nos ha pasado a todos. La resolución del ministro de Seguridad y el director de la policía se ha detenido o sigue su curso y esperaríamos en breve tener una falla. Bueno, en este momento no la tenemos como prioridad, ¿no? Saldrá en el momento que le queremos. No les puedo decir mañana, pasado, 1 mes, 2 meses. No sabemos en realidad cuándo va a ir. En momento no. Pues, en este momento. La última, no sé quién decide responderla. No, es la última. Después de que, digamos, esto se normalice y cuando las partes decidan acatar los fallos, ¿cómo prevén ustedes el ambiente en Corte Plena en vista de que ha sido una situación bastante complicada con sus colegas de 2006 y en todo caso, si se les ratifica a ellos en una nueva elección, tocaría trabajar con ellos? ¿Cómo se va a manejar esa relación en Corte Plena? Con la generación 2006 siempre han habido problemas. Pero las veces que vamos a tener contacto solamente son cuestiones de Corte Plena, porque la sala, nosotros tenemos que ver en las cosas que a ellos les corresponden como sala, ni ellos tienen que ver en las cuestiones internas de la sala constitucional. Ahí tal vez habrá problemas, por ejemplo, de depuración de jueces, sanciones de abogados, algunas cuestiones de decisiones de tipo administrativo, pero las cosas ya, digamos, de orden judicial, algunas casaciones que llegan ahí no vemos porque tiene que haber problemas, porque es una cuestión estrictamente de tipo jurídico. En lo que se refiere, por ejemplo, a depuración de jueces, con ellos ha habido problemas, pues, porque incluso en un determinado momento casi estaban negando la capacidad de la Corte de poder sancionar. Bueno, está totalmente equivocado. Parte del atraso, si lo podemos llamar así, en depuración judicial, se debe a ellos. Y también a los que se acaban de ir algunos, ¿no? El caso de Ulises, desde ahí está entre está todo ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros como jueces de la Sala de lo Constitucional consideramos que la única salida es la salida jurídica e implica cumplir la sentencia de un tribunal. Son las reglas elementales de la democracia en un Estado de Derecho, el acatamiento de las sentencias de los tribunales. Por lo tanto, no vemos nosotros que haya ninguna otra salida, otra alternativa, y esto no es una posición terca, es una necesidad que en este país los funcionarios del Estado den el ejemplo a la ciudadanía de respeto a la Constitución y de acatamiento a las sentencias de los tribunales, particularmente de un tribunal como el nuestro,
que es el tribunal encargado de la defensa de la Constitución, de la protección de los derechos constitucionales de toda la ciudadanía y, en última instancia, de la salvaguarda del Estado constitucional de derecho en el país. Por lo tanto, nosotros, como jueces, es nuestro mandato, es nuestro deber constitucional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Eso nos lo mandata la Constitución a todos los tribunales del país. Por lo tanto, tal como se ha reiterado, las sentencias no se negocian, su cumplimiento no se posterga, su cumplimiento no puede ser parcial, sino que tiene que ser tal como lo ordena la fuerza normativa de la Constitución, y en el caso concreto de las sentencias de inconstitucionalidad, el artículo 183 de la Constitución es clarísimo al hablar de la obligatoriedad y el efecto general de las sentencias de inconstitucionalidad, cuando textualmente dice: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Por lo tanto, nosotros estamos dándole seguimiento a la sentencia y esperamos que el destinatario de la sentencia, que en este caso es el órgano legislativo, cumpla con el mandato de la Constitución. Yo entiendo el punto, pero creo que sí sigue siendo válida la pregunta porque al parecer hace falta dar algún otro paso. No sé si de ustedes o de la gente de la Asamblea Legislativa. Tanto es así que aquí hay otro grupo de magistrados que creen que han asumido la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no parece que vaya a haber una salida por la que usted sugiere. Entonces, por eso la pregunta, ¿no hay otra cosa que se pueda hacer para intentar solucionar eso? Mire, la otra alternativa que se está mencionando jurídicamente es la del fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Nosotros hemos sido enfáticos en el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia, que este tribunal, no obstante que su competencia ha sido reconocida soberanamente por El Salvador mediante la firma de un tratado bilateral, no tiene competencia en materia constitucional, y por ende hemos declarado la inaplicabilidad de las decisiones que ha emitido hasta este momento, la admisibilidad de la demanda presentada por la Asamblea Legislativa y la medida cautelar en donde pretenden suspender el proceso de ejecución de la sentencia, y se ha interpretado que habilita la toma de posesión de los otros magistrados, lo cual no tiene ningún efecto, precisamente porque constituye una invasión indebida a la justicia constitucional del país. Y eso definitivamente es inaceptable por este tribunal. Tenemos la suficiente base constitucional para poder rechazar cualquier efecto de este tribunal, que solo tiene competencia en materia de derecho de integración o derecho comunitario. Por lo tanto, la única alternativa es el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, descartando cualquier posibilidad de que se revise, que se pueda innovar. La sentencia no es posible, las sentencias de inconstitucionalidad no son apelables, constituyen cosa juzgada, producen un efecto general, erga omnes, para todos, para particulares y para funcionarios, y en este caso, para nosotros como tribunal no queda otra alternativa más que la autoridad que fue demandada por los ciudadanos en este proceso constitucional no tiene más alternativa que cumplirla. La forma de cumplimiento la tendrán que ver entre todos los partidos políticos representados en la Asamblea, pero el tribunal tiene que seguir insistiendo, porque es deber nuestro de hacer ejecutar los juzgados, en este caso la inconstitucionalidad de estas dos elecciones que se produjeron en segundo grado en el año 2006 y 2012. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la Corte Centroamericana de Justicia falla en contra de la Sala y al final se terminan imponiendo los magistrados que están en la quinta planta y ustedes se quedan solos en la Corte? ¿Cómo hacer valer su peso en la Corte Suprema y en el órgano judicial? Pues mire, usted lo ha dicho. La única alternativa que ellos tienen es imponerse a la fuerza, como se ha manifestado hasta ahora con algunos hechos violentos que se han observado en la cuarta planta. Nosotros imponemos la sentencia sobre la base de la Constitución, no sobre la base de la fuerza física, ni sobre la base de la violencia, sino sobre el mandato y el peso normativo que nos da la Constitución como tribunal. Y esto requiere voluntad política, esto requiere el compromiso de los funcionarios del Estado de cumplir, de otorgarle supremacía a la Constitución. Lo demás son medidas de hecho, medidas de facto,
que no tienen ninguna base en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Por lo tanto, cualquier fallo de la Corte Centroamericana de Justicia va a seguir el mismo rumbo que el fallo que dimos nosotros prima facie o en una primera instancia declarando inaplicable por inconstitucional las decisiones previas que tomó la Corte al admitir la demanda. Por lo tanto, es inconstitucional cualquier intervención de la Corte Centroamericana de Justicia en esta materia que estamos conociendo en estos procesos. Me gustaría escuchar también al doctor Jaime, por un punto, hay gente, cuando regresó la embajadora a Ponte, que la vio como una especie de salvavidas, porque decía, bueno, usted nos puede ayudar, le decía incluso la magistrada Fortín, cada quien jalando para su lado, pero bueno, me gustaría saber si se comprometió ella con algo en la reunión que tuvo con usted. Efectivamente tuvimos una reunión, platicamos alrededor de 1 hora, pero fueron cosas privadas las que platicamos. No podría yo en este momento revelar todo lo que platicamos con ella. Sí creo que es una buena embajadora, una persona correcta, pero tanto como pedirle que intervenga en cosas internas del país, realmente no puedo. Bueno, tampoco es un secreto que Estados Unidos ha intervenido a lo largo de años en este país en las decisiones, ya sea de todos los niveles. Entonces, no sé cómo ustedes miran. No, lo que le estoy diciendo es que yo no le puedo pedir que intervenga en las cosas nuestras. Ah, no, eso lo entiendo. Sí, pues sí. Pero yo me refería a la posición de ella, es decir, no sé si ella en algún momento les expresó simpatía a ustedes, apoyo, que iba a mediar con el gobierno del presidente. No puedo revelar porque quedamos de que era una plática privada y entonces yo no puedo revelar lo que platiqué con ella. ¿Cómo se toman entonces las opiniones que vienen de Estados Unidos de senadores como Marco Rubio, que incluso se menciona como posible precandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, o el senador? Bueno, son declaraciones propias de ellos, vea. Parece ser que en los fondos del milenio, en todo esto del asocio público-privado, ellos tienen sus reglas. Ellos están donando ese dinero y pueden en algún momento, de acuerdo a lo que ahí mismo firmaron, pues restringir ese tipo de fondos. ¿Le parece a usted que sean válidas presiones? Mire, en toda donación es la voluntad del donante la que se hace. Yo le puedo donar a usted, por ejemplo, X cantidad de dinero para que compre una casa. Entonces, su obligación es cumplir con la condición que yo como donante le puse. Eso tal vez le puede dar idea también a esos niveles. Por poner un ejemplo, no necesariamente eso. Pero supóngase un país europeo viene aquí, voy a donar tal cantidad de dinero para que construyan un hospital en Santa Tecla, por decirlo. Usted no puede dar un destino diferente, porque tiene que cumplir la voluntad del donante. ¿Estamos amarrados? Pues yo no diría amarrados, pues esa expresión me parece demasiado fuerte como para utilizarla en esto, pues, pero sí, si el país ha adquirido un compromiso en determinadas condiciones, pues tiene que cumplirla. Maestra González, tal vez, si usted nos puede opinar, ¿qué le parecen a usted las posiciones de grupos de la sociedad como este conglomerado que se hace llamar Aliados por la Democracia, en apoyo a la que se cumplan los fallos de la Sala Constitucional e indirectamente a la Sala? Yo tengo la impresión que en estos 3 años muchos sectores de la sociedad civil han tomado conciencia de la importancia del respeto a la Constitución, porque son las reglas del juego democrático. Hay una institucionalidad que se viene trabajando desde hace 20 años, desde los acuerdos de paz, que nos ha permitido, bueno, puso fin a la guerra y ha permitido caminar un poco como país en diversos aspectos, pero 2010 y 2012 han sucedido algunas cosas. Un requerimiento social que venía desde hacía varios años, que era una reforma electoral. No olvidemos cómo funcionan las relaciones de la Sala con los demandantes. Nosotros no nos autoplanteamos los casos, sino que cualquier ciudadano que quiere plantear una demanda de inconstitucionalidad trae, y son los temas que consideran importantes los ciudadanos. Todo 2010 fue la temática de reformas electorales, y ahora se han traído estos casos en relación con las elecciones de segundo grado. Entonces, yo pensaría que esto sí pasa en todos los países. En la medida en que la justicia constitucional va penetrando ciertos ámbitos que antes no eran considerados, no eran tratados,
más sectores van tomando conciencia de sus derechos y de las cosas que pueden pedir. Hay como una constante y se puede medir con los números. Nosotros vamos ya por tercer año en que el número de demandas es superior al anterior, porque a veces se caen los extremos hasta de plantear pleitos de vecinos como casos constitucionales, violación a mi intimidad porque mi vecino pone muy fuerte la música, etcétera. Pero eso está bien, porque yo lo leo, esta situación, como una toma de conciencia de cada vez más sectores de la sociedad en relación con sus derechos, con lo que pueden obtener de la justicia constitucional, que a veces no lo obtienen de los otros órganos, y si eso implica exigir que se cumplan las sentencias porque ya hay un pronunciamiento, es inapelable, y no lo veo como un apoyo ni siquiera personal o institucional, sino el saber que si no se cumplen las sentencias se puede generar una inseguridad jurídica y que más sectores van tomando conciencia de sus derechos. Por eso yo le decía que precio que se cumplan los fallos, pero que además un apoyo indirecto, por eso lo dije de esa manera a la sala. Pero la pregunta, bueno, siguiendo con eso, es, ¿ustedes no temen que hay un grupo, la ANEP forma parte de Alianza por la Democracia? Incluso hay gente de Arena que ha apoyado, pero públicamente, que se cumplen los fallos, que se acate esto. ¿Ustedes no temen una manipulación de Arena, en este caso, de la ANEP, si lo estamos apoyando, pero que luego se pueda sacar réditos políticos? Usualmente quienes plantean demandas de inconstitucionalidad es la oposición. Piense usted en un sector que hace cabildeo, hace lobby y consigue que la Asamblea le apruebe una ley. Luego va ante el Ejecutivo y lo convence para que sancione esa ley. Este sector, que encontró eco en el sector mayoritario de la Asamblea y en el Ejecutivo, obviamente no va a plantear una demanda de inconstitucionalidad. En casi todos los países es que así funcionan las cosas. En realidad quien plantea demandas de inconstitucionalidad es el que está en oposición. Claro que un tribunal debe cuidarse mucho de no ser instrumentalizado y de que no se le ponga una viñeta político-partidaria. Pero, ¿cómo sabe usted si un tribunal está tomando partido en el debate político-partidario o no? Solo hay que ver la trayectoria de las sentencias. Afortunadamente nosotros ya tenemos 3 años esta integración de la Sala Constitucional y arrancamos con 25 años de jurisprudencia desde 1984. Solo falta ver en qué aspectos hemos seguido la jurisprudencia, en qué aspectos hemos innovado y a qué sectores le han beneficiado o perjudicado las sentencias. Ha sido una jurisprudencia bastante plural, así es que yo no creo que haya base para ponerle a un tribunal una viñeta político-partidaria. Si alguien saca provecho de un pronunciamiento, pues eso ya es parte de la estrategia política de cada partido, pero lo que no cabe es etiquetar a un tribunal, y yo creo que eso se refleja con las sentencias. El tribunal tiene que cuidarse, sí, de no ser instrumentalizado, pero la primera herramienta que tiene la sala es examinar la admisibilidad de las demandas, y ese es el primer pronunciamiento. Cuando recibimos la demanda, verificar los requisitos formales, ver la trascendencia constitucional, el contenido que se le está dando al derecho, etcétera. Y es cierto, no es una cosa automática, se plantea la demanda y se resuelve. Por supuesto que somos jueces que además del conocimiento jurídico tenemos que tener una visión de Estado. Bueno, el tribunal se cuida de no ser instrumentalizado. Magistrado Blanco, no sé si, pese a lo que dice el magistrado González, hay grupos, en este caso muy concretamente el FMLN, que ha ocupado esas etiquetas que he dicho, es decir, ha señalado directamente una concordancia de la sala con estos grupos, ya sea empresariales como la ANEP o políticos como Arena. Es decir, ustedes están conscientes de eso, pese a que ustedes quieran cuidarse y todo lo demás, sí los han etiquetado. Mira, yo quizá quiero comenzar diciendo y pedirles comprensión sobre algunos temas que como jueces no podemos hacer valoraciones.
Creo que es éticamente prohibido a un juez hacer valoraciones incluso de política exterior de otros países. Por eso esperamos que nos comprendan que no podemos opinar sobre las actitudes o los comentarios o las sugerencias que proceden de otros países con relación al problema que se está planteando acá. A los jueces lo que nos gusta es hablar de nuestras sentencias y eludir cualquier otra valoración política o de influencia o de otros actores. Creo que hay suficientes personas encargadas de hacer una valoración global, incluyendo la situación jurídica, pero creo que no le corresponde a un juez hacer esa clase de valoraciones. Respecto al insistente diálogo que se invoca por distintos sectores, también nosotros debemos de dejar claro de que ese diálogo, para resolver los problemas, no incluye a los jueces sentenciadores, a la Sala Constitucional. El diálogo debe de centrarse entre los destinatarios de las sentencias, que es la Asamblea Legislativa. En ese diálogo no podemos estar los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque nosotros hemos pronunciado la sentencia y estamos esperando que se cumpla la sentencia, que es la aspiración del juez, ¿no? Analizar los casos jurídicamente, pronunciar sentencias y esperar que los destinatarios de la misma las cumplan. Ahora, respecto al cumplimiento de las sentencias, lo que preguntabas al principio a Florentín, la Asamblea puede tomar decisiones y la hemos visto, porque el pueblo está a la expectativa de qué manera van a cumplir las sentencias. Y la manera de cumplir las sentencias, como hemos dicho en la misma sentencia, es eligiendo magistrados que complementen el periodo para el 2015 y los magistrados de la generación 2012. Claro, la Asamblea ha tomado distintas actitudes, incluyendo, por ejemplo, un pronunciamiento de ratificación, que sabemos que eso jurídicamente no tiene ningún valor, ¿no? Y tampoco es acatamiento del fallo. No es a través de pronunciamientos públicos que se va a entender cumplida la sentencia, porque la sentencia no ha dicho que la Asamblea emita un pronunciamiento público sobre la ratificación, sino el mandato de la Sala de lo Constitucional es que se elija conforme a la Constitución, con los 2/3 de los diputados por esta legislatura, tomando en cuenta los requisitos constitucionales de moralidad y competencia notorias de los candidatos, etc. De manera que la Asamblea puede tomar medidas erróneas o incompletas en el cumplimiento del fallo, pero que no es en realidad un verdadero cumplimiento de la sentencia. Eso por un lado. Por otro lado, yo desde que aparecimos en los medios de comunicación sobre este problema, he hecho no un reto, sino una exhortativa a quienes nos han calificado que estamos favoreciendo deliberadamente a la derecha, a que nos señalen una sentencia en donde la Sala, con el propósito de favorecer un sector político, haya interpretado equivocadamente la Constitución precisamente para favorecer a la derecha o a cualquier otro sector político. Y me gusta ponerles ejemplos a estos que nos señalan de que la Sala se ha comportado favoreciendo a ese sector, y recordarles que esta Sala emitió una sentencia en favor del señor Chafik Handal en un proceso de amparo que él promovió en el 2004 y que la anterior Sala de lo Constitucional engavetó, y a nuestra llegada el 2009 admitimos esa demanda, le dimos trámite y amparamos al señor Chafik Handal en el honor y en el derecho al acceso a la jurisdicción que tenía y que se le había vedado por parte de la Fiscalía General de la República. Y se habilitó a los familiares del señor Handal para que reclamaran indemnización por daños y perjuicios. Primer tema. Segundo,
ordenamos el proceso de cancelación de 2 partidos políticos, PDC y PCN, porque había un decreto emitido en 2005 que les había favorecido. Lo declaramos inconstitucional. Estoy mencionando algunos casos para que se pueda identificar si nosotros estamos favoreciendo a un sector. Declaramos inconstitucional unos artículos de la ley del presupuesto que permitían al Ejecutivo transferir fondos de una partida a otra sin el control de la Asamblea Legislativa, sino que le permitía, siguiendo la tradición de los gobiernos anteriores, al presidente transferir fondos a Casa Presidencial sin el control de la Asamblea, sino por simple decreto ejecutivo. Resolvimos en contra de Arena una petición que vino a formular a esta sala cuando protestó por la decisión de la Junta Directiva de permitir que subieran a la Junta Directiva miembros de Gana. Resolvimos en contra de Arena, diciendo que la Asamblea Legislativa podía organizar su Junta Directiva y sus comisiones de la manera que ellos consideraran conveniente y que la sala no podía entrar a fiscalizar la organización interna de la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto rechazamos la petición de Arena. También declaramos inconstitucional la elección de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Moreno Niños, porque había sido designado de manera contraria a la Constitución. Yo no sé si los del FMLN, que en esa oportunidad declaramos inconstitucional una elección, y ellos pues alegremente procedieron inmediatamente al nombramiento de una persona que les ha servido para obtener una correlación favorable al interior del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, estas son algunas de las sentencias que nosotros hemos emitido. Favorecer a la empresa privada, nosotros podemos, como digo, hablar de nuestras sentencias. Hemos emitido sentencias en contra de la empresa privada y del poder económico. Bueno, el periódico que ustedes mismos representan recibió de la Sala de lo Constitucional una sentencia que le pudo generar costos económicos. Y nosotros lo hicimos lo que a nuestro juicio significaba la interpretación correcta de la Constitución. Resolvimos también, declaramos inconstitucional un artículo del Código Penal que estaba siendo, bueno, abanderado especialmente por el otro medio de comunicación escrita, y declaramos inconstitucional el artículo 191 en el inciso 3 del Código Penal, porque hacía una discriminación injustificada entre el tratamiento que debía dársele a los particulares y a los dueños de medios de comunicación, por cuanto les exoneraba a estos últimos de toda responsabilidad, a pesar de que estos medios de comunicación fueran utilizados para ofender el honor de las personas. Entonces dijimos nosotros que de conformidad al artículo 6 de la Constitución, todos tenemos la libertad de expresión, pero todos tenemos la posibilidad de responder penalmente por los delitos que cometamos. Y por lo tanto, establecer un artículo en donde excluía de responsabilidad por ley a los dueños de medios de comunicación, gerentes, conductores de programas, etcétera, era un tratamiento desigual no justificado por parte de la ley. Declaramos inconstitucional también un decreto emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno anterior que permitía la construcción de un muelle en Los Cóbanos, porque considerábamos que había una violación al derecho constitucional difuso del medio ambiente. Lo que quiero con esto significar es que esta sala ha emitido resoluciones cuyos destinatarios han sido distintos partidos políticos, distintos sectores, distintos grupos de poder, el presidente de la República, la Asamblea Legislativa. Hemos hecho, a nuestro juicio,
ninguna consideración con el propósito de favorecer a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, yo vuelvo y reitero y exhorto a quienes nos hacen esos señalamientos, o no sé si ustedes han tenido conocimiento de en qué casos específicamente, bueno, y el que nos tiene ahora en esta situación, hemos declarado inconstitucionales las elecciones realizadas en el 2006, que fueron abanderadas por Arena y sus aliados de turno, lo hemos declarado inconstitucional. Y también hemos declarado inconstitucional de manera equitativa las elecciones de 2012 abanderadas por el FMLN y sus aliados de turno. ¿Y quiénes son esos aliados de turno? En el 2006, fíjense qué interesante, Arena eligió magistrados junto con PDC, PCN y el G13, el grupo denominado en esa época que eran disidentes del Frente. Y ahora en el 2012, el FMLN, los mismos CN y PES, junto con Gana, que son disidentes de Arena, realizan las elecciones. Yo no veo ahí un especial favoritismo hacia ningún grupo político. La sala se ha mantenido coherente respecto al tratamiento equitativo al poder. No, yo creo que es una manera muy fácil de desacreditar un tribunal o de desprestigiar un tribunal que lo que hacen es hacerle daño al Estado democrático de derecho. Los salvadoreños y especialmente la clase política es muy dada a desacreditar con un señalamiento para que sus masas se alineen en ese sentido. Por eso yo insisto, y esta sala se ha caracterizado por algo, César, y es el tema de potenciar los derechos de los ciudadanos, porque la declaratoria de inconstitucionalidad de las elecciones no es un tema antojadizo, que a la sala se le ocurrió que no le gustaban los magistrados electos. Esto tiene que ver con el voto popular, porque los ciudadanos somos convocados a elecciones cada 3 años precisamente para revocar o reafirmar mandatos. Los diputados son nuestros representantes y queremos que los diputados actúen conforme al último mandato del pueblo. Por eso es que la sala considera que cuando una legislatura realiza 2 elecciones, está desconociendo el último mandato del pueblo. Eso es lo que también no se le ha explicado bien a la gente, que cuando la legislatura hace doble elección, desconoce el voto popular, desconoce el voto actualizado del pueblo, el valor del voto. Porque no se puede realizar la competencia de elegir 2 veces desconociendo el último mandato popular. Yo creo que los ciudadanos tenemos que entender que emitir el sufragio tiene tanto valor y tiene tanta incidencia en la integración del poder, porque cuando los ciudadanos comprendamos a cabalidad que nuestro voto va a tener la capacidad de incidir en la integración del poder, creo que vamos a estar más vigilantes y le vamos a dar mucha más importancia a ese voto libre, secreto, igualitario que nosotros hemos rescatado a partir de las sentencias de 2010. Lo que se observa no solo en El Salvador, en la región, por décadas, es la práctica democráticamente deformada de politizar la justicia, particularmente politizar la justicia constitucional, en contra del deber ser de un modelo democrático en el marco de un Estado constitucional de derecho, que es judicializar el poder político para evitar abusos y arbitrariedades del poder frente a los ciudadanos. Cuando un tribunal como el nuestro
que es un tribunal independiente, y estamos comprometidos con la independencia judicial en este país, comienza a ejercer el poder y el deber que nos da la Constitución, de ejercer el control constitucional del poder político, surge el conflicto con los partidos políticos en el país, que nunca han sido controlados, en el buen sentido de la palabra, por el poder y la fuerza de la Constitución. En una sociedad democrática no hay sector, funcionario, institución o persona alguna que esté exenta de la fuerza normativa de la Constitución y del poder con los efectos vinculantes que tiene los fallos de la justicia constitucional. Ese es el problema de fondo. Cuando se comienza a controlar el poder desde la Constitución, algo a lo que no estamos acostumbrados en América Latina, salvo algunas excepciones de avances democráticos que se han tenido, entonces surgen los conflictos. Y precisamente cuando comenzamos a emitir sentencias a petición ciudadana que reflejan que de manera independiente estamos ejerciendo el control constitucional del poder político, entonces viene el rechazo del cumplimiento de las sentencias, la inconformidad de los destinatarios de estas sentencias, y comienzan a utilizar el poder que tienen para desprestigiar a la sala, para querer manipular la sala. Esta sala no es manipulable, César. En la composición actual, nadie, tenga la seguridad del pueblo salvadoreño, va a manipular esta sala con intereses partidarios, económicos o de otra índole. Por eso, nosotros nos sometemos a las sentencias que hemos emitido en los 3 años últimos. Hemos sacado la mora de 10 años de esta sala, César. Hemos superado la mora y por eso han salido casos conflictivos que estaban engavetados. Hemos emitido una especie de arcoíris de sentencias constitucionales. Distintos peticionarios, distintos destinatarios, distintas materias o temas, pero todo aprobado con la convicción de que estamos interpretando la Constitución para que produzca efectos en el siglo XXI. No estamos anclados en el pasado, no estamos anclados en 1983, cuando se aprobó la Constitución, tampoco estamos anclados en 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz y se reformó la Constitución. Estamos produciendo sentencias, interpretando sentencias para que produzcan efectos en la realidad actual y que tracen en este país, que sirvan en este país para trazar un nuevo modelo democrático, potenciando los derechos del ciudadano, tal como lo decía Sidney. Por lo tanto, no somos ajenos o no estamos exentos a los intentos de manipulación, a los intentos de querer incidir indebidamente en nuestros fallos. No somos ajenos a esto, pero definitivamente nadie, y en eso estamos clarísimos, nadie va a penetrar indebidamente a la sala constitucional actual queriendo incidir indebidamente en la sentencia que emitimos. No sé si leyó el editorial reciente del domingo de Washington Post. Sí, comparte lo que dice el Washington Post, en el sentido de que la intención real de esto, según el análisis que han hecho, que el FMLN tenga posesión, por llamarlo de alguna manera, del órgano judicial. Mire, no quiero emitir una valoración sobre este artículo porque es eminentemente político, es una presión política de un medio de comunicación al cual tiene derecho en su página editorial, porque nosotros somos jueces y como jueces tenemos que circunscribirnos básicamente a valoraciones que tengan que ver con nuestro trabajo. El periódico tiene todo el derecho, dentro del marco del pluralismo ideológico de los periódicos en su página editorial, y yo respeto esa opinión, pero no quiero emitir mi valoración de si la comparto o no la comparto.